Y hoy día el Señor tiene una palabra viva y eficaz, porque así es su palabra, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta nuestro interior y llega hasta los tuétanos, eso es el interior de los huesos, o sea, traspasa todo de nosotros y nos convence de pecados. Somos una iglesia que estamos viva y que practicamos las enseñanzas de Jesucristo, porque si no estaríamos haciendo cualquier otra cosa y no la función de la iglesia. ¿Cómo están ustedes? ¿Bendecido? Bien, qué bueno. Gloria a Dios por la victoria que hemos tenido, por la victoria celada y por la victoria que hemos tenido en general, porque es una época muy compleja con los bicharracos, ¿o no? Muy, muy, muy compleja y parece amedrentarnos, pero los hijos del Señor estamos confiados. No hay situación que nos lleve a amedrentarnos, porque podemos padecerlas, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y lo hemos visto y estuvimos orando el día viernes en la escuela de matrimonio por niños específicos y familias específicas. Y al día después, el sábado, me preocupé de llamar a cada una de esas familias por las que oramos, y todos los niños habían repuntado. Niños que venían con neumonía, niños que venían con, ¿qué era lo que tenía la luz? Sincicial. Y ahí la Andreita, que estaban con toda la parafernalia de bichos en su casa. Y así es, bueno, pero estamos en victoria en Cristo Jesús. Y les cuento esto porque vimos la gloria de Dios en eso, y eso es una muestra de que la iglesia, cuando practica la palabra, que es tener fe y activar esa fe en oración, en unidad, hay respuesta. Así que vamos a padecer, pero ahí está el Señor. Bueno, el domingo pasado el Señor nos habló duramente, diría yo, acerca de una verdad importantísima que está en el mandamiento de Dios, en la gran comisión que Jesucristo le hace a los discípulos. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura y hagan discípulos. A toda criatura. ¿Se acuerdan con qué significaba toda criatura? El Señor nos habló desmenuzadamente de ese versículo. Les recomiendo que los que falten pueden consultar después, o los que vinieron también pueden reconsultar después la palabra que está en YouTube, en nuestro canal. Y en nosotros fuimos golpeados con la palabra de obediencia y de volvernos a Dios en eso, y de reconocer esa autoridad de Cristo Jesús. Y en esa misma línea, hoy vamos a hablar de tronos. Hicimos un juego ahí de palabra para que sea atractivo, y pusimos Juego de Tronos. Poniendo de esas películas incircuncisas, o series incircuncisas de Netflix, pero era para representar. Y aquí hemos traído, no hemos conseguido, Dios bendiga al hermano utilero. ¿Dónde está el hermano? Allá está el hermano utilero, que se encargó de ir a buscarla. ¿Y por qué hacemos estos esfuerzos? Porque nuestra mente es dinámica, y con lo visual nos queda más. Así que usted no se va a olvidar más del día que hablamos del trono, porque vio acá un trono y vio una corona hechiza, pero es una corona que representa también, gracias a la hermana utilera también que la prestó por ahí. Y vamos a hablar de esto que impacta nuestras vidas. Y vamos a hablar un poquito del trono de Dios. Hay 3 cielos. No vamos a profundizar en tantas ideas porque vamos a lanzar mucho contenido hoy día. Así que si usted queda con alguna duda, después me manda un WhatsApp y yo sin ningún problema puedo ayudar a resolver su duda. Y el trono de Dios, en Hechos 7, 48, 49 y 50 dice: sin embargo, el Dios Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas, como dice el profeta. Es el profeta Isaías. El Señor dice: el cielo es mi trono, la tierra es un banquillo para mis pies. ¿Estoy en la misma? Sí. ¿Qué clase de casa pueden construir para mí? Dice el Señor, si el cielo es mi trono. No hay ningún lugar donde yo necesite descansar. Recuerden que yo lo hice todo. No hay algo más grande que nosotros pudiéramos hacer que el trono de Dios. Ese es el gobierno de Dios
En Salmo 103, 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Y hay muchos versículos de los profetas, de los salmos, que habla, y también del Nuevo Testamento, que hablan del trono de Dios. Y Juan, que tuvo la revelación misma ahí de lo que era el cielo, ¡wow! Se presentó el trono. Que Juan no haya muerto, no sé cómo pasó, pero presenciar eso, verlo, tiene que haber sido muy impactante, y él relata todo ahí en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Y esta autoridad de Dios se despliega en este trono desde donde gobierna Dios. Ahí cuando no leamos pasamos nomás al primer slide, mi Joaquín, segundo día ahí de estreno. Y esta autoridad se despliega entonces desde este trono de Dios. Desde ahí gobierna el Señor. Todo fue creado por este Dios, y aún todas las leyes físicas del universo se someten a la palabra de Dios y al trono de Dios. Entonces este Dios que gobierna todo y en todos está en este trono que representa su misma autoridad. En Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Estamos hablando de Jesucristo, la fiel imagen de lo que Dios es, su Padre. Y el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Todo se somete a la poderosa palabra de Jesucristo. Y Él es el Verbo. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es Dios también, en Él y sobre Él, sobre ese fundamento se fundó la tierra. Y se fundó todo lo que existe. Después de llevar a cabo Jesucristo la purificación de los pecados, donde murió en la cruz para salvarnos nosotros de la condenación del pecado. Hoy día cantábamos, yo quería quedarme cantando mucho, pero había que predicar también. Y hablábamos de eso, sublime gracia del Señor, que me salvó a mí, que soy pecadora, ¿cierto? Después de que llevó a cabo esa purificación, se sentó a la derecha de la majestad de Dios, en las alturas, en el trono de Dios, a la derecha del trono. Y nosotros debemos entender esta mañana que esa autoridad que Dios tiene representa a Dios mismo. El poder de Dios, las manifestaciones de poder de Dios, podríamos hablar de los hechos de Dios, de lo que sale del trono de Dios, ¿cierto? ¿Hemos visto maravillas de Dios? Hemos visto lo sobrenatural, o sea, lo que no es lógico ni natural, de esas cosas que cuando de repente un niño arde en fiebre, lloramos y a los 5 minutos se va, eso es sobrenatural. Sin un diclofenaco, las mamás me entendieron, sin un diclofenaco, es que a veces así y a veces así. Imposible, porque el niño arde en fiebre, pero hemos visto cómo Dios opera de forma milagrosa. Y todo eso es los hechos que salen del trono de Dios, y ese es su poder, su obra milagrosa. Pero cuando hablamos en términos de autoridad de Dios, de lo que Él representa en su trono, estamos hablando de Dios mismo, de Dios mismo. Entonces cuando decimos la autoridad de Dios, hablamos de Dios mismo, no sus hechos, no sus obras. Y esto es súper importante para lo que sigue del mensaje. ¿Qué es entonces, a ver, algún niño, que si decimos autoridad de Dios, ¿qué representa? A Dios mismo. Muy bien, muy bien. Y el poder de Dios representa sus hechos. Entonces, hay un pecado terrible, y es el pecado contra la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos con la autoridad de Dios, ¿nos metemos con quién? Con Dios mismo. Y por ahí vamos entonces introduciéndonos. Hay un trono de Dios, hay un gobierno del Señor, y hay uno solo que puede estar sentado ahí, que es Dios mismo. Y es complejo cuando entendemos que las autoridades que Dios ha delegado en la tierra
hablan de su esencia de autoridad y un despliegue de lo que es Él en la tierra, aun cuando las obras y los hechos de esas autoridades muchas veces no son perfectas, porque los seres humanos somos imperfectos y pecadores, pero esa autoridad delegada es de temer, porque en términos de autoridad, cuando hablamos de un principio de autoridad, hablamos de la esencia de Dios mismo. Y nos vamos ahora al antagónico de Dios. ¿Cómo se llama ese antagónico? Satanás, el diablo y todos los nombres que usted le pueda colocar. Tiene muchos nombres. Voy a tomar mucha agüita porque lo necesito. Entonces, Satanás tiene un tipo de gobierno que usurpó en esta tierra. Y me encantó ver esto porque recibí como 2 o 3 cosas propias del Espíritu. Lo demás lo adquirí del libro Autoridad Espiritual, que lo pueden consultar. Pero esto fue hermoso porque pude entender, o sea, no es tan hermoso el tema, pero fue tremendo entender que al hombre se le entregó la autoridad en la tierra. ¿Sí o no? ¿Qué tenía que hacer con la tierra? Enseñorearse, juzgarla, gobernarla y fructificar y poblarla, ¿cierto? Pero con el pecado y la estrategia satánica no fue una manzanita para que se rebelen. La manzanita, no es una manzanita, un fruto, dice la Biblia. Le pasa el fruto no para hacerle mala onda a Dios. ¿Sabe lo que logró Satanás? Usurpar el poder. Ahí fue. No sé si lo había visto tan así. Yo al verlo así fue como súper aclarador. El gobierno de esta tierra, el liderazgo, quien juzga la tierra era el hombre, quien gobernaba. Pero a través del pecado original le cedimos el poder al diablo. Y a raíz de esa situación compleja, el diablo tiene un gobierno temporal donde él hace y deshace en el mundo. Entonces usted le pregunta, oye, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios, si es Dios y Él gobierna en todas las cosas, por qué no detiene el mal? ¿Y usted qué le va a responder? Es que la tierra no está bajo un gobierno temporal del enemigo de Dios. ¿Y qué trae el diablo? Díganme ustedes. Muerte, destrucción, calamidad, enfermedad, maldad, mentiras, robos y todas las clases de males que podemos ver hoy día en las noticias por este gobierno que hay. Entonces, Dios nunca ha dejado de ser el dueño. Él es el dueño de esta tierra. Él es el dueño. Pero Él, por su justicia, porque Él es justo, tuvo que delegar este gobierno temporal hasta que ponga al enemigo bajo el estrado de sus pies. Y va a llegar el día y la hora en que ex Lucifer, ahora Satanás, tiene que ser juzgado. Y con ese juicio se restaurarán todas las cosas. Y habrán cielos nuevos y habrán tierra nueva. Se alegran de esa noticia, ¿cierto? Amén. Porque amamos la tierra, la amamos. Y ¿quién es este Satanás entonces? Era este querubín del cielo que habla en la palabra de Dios. Vamos a colocar el primer slide para no, ahí Joaquín, para no distraernos. Y este Lucifer, que era inicialmente este querubín, Luzbel también, era un ángel precioso. Cuando él fue creado,
lo mejor fue preparado para él. Sus ropas tenían perlas preciosas, las telas eran las mejores. Y ahí hay toda una descripción en Isaías de cómo fue creado, y toda la corte celestial cayó ante la llegada y la formación de este ser tan hermoso y maravilloso, quien estaba encargado de toda el área musical de la adoración en el cielo, y quien tenía a su cargo huestes celestiales, quienes hacían música y loaban a el Creador, al Rey de Reyes. Y Dios, haciendo este ser tan lindo, resulta que este querubín sobrepasó la autoridad de Dios, se metió con su autoridad queriendo competir con él. Al querer competir con él, se colocó como adversario suyo, y entonces la rebelión que él causó fue la causa de su caída. Y en Ezequiel 28 y en Isaías 14 vemos cómo Dios representa a través de el rey de Babilonia en Ezequiel, perdón, en Isaías 14, el rey de Babilonia, y en Ezequiel lo compara con el rey de Tiro. ¿Y por qué usa, así como hay tipos de Cristo en la Biblia, según la teología hay tipos de Cristo que uno puede representar? A ver, un tipo de Cristo que era hombre. ¿Sí? Melquisedec, eso. Y cuando están estos hombres que despliegan toda su maldad y su rebelión contra el Creador, él los compara con Lucifer. Y ahí en Isaías 14, y si usted después lo quiere consultar, y en Ezequiel 28, están estas comparaciones. Y es tremendo ver cómo describe Dios a estos hombres haciendo una comparación con este lucero de la mañana, con este Lucifer que era grande y tuvo esta caída a través de su rebelión. Y ahí cada uno de estos reyes representa uno la política y la religión, que son grandes poderes y que van unidos. Y por otro lado, el rey de Tiro representa el comercio de la tierra. El comercio, la política y la religión son los grandes poderes que mueven el mundo, ¿cierto? Son los grandes poderes que mueven el mundo. Y cuando los compara, le dice, tu grandeza ha llegado hasta los cielos y has subido al monte para mostrar tus grandezas. Pero ahí de repente le habla como a Lucifer, y de repente le habla como al rey de Tiro o al rey de Babilonia, y les dice, pero grande será tu caída y será la vergüenza de todas las naciones y verán cómo has caído, que es el momento del juicio. Pero habla de esta cuestión intrínseca de estos reyes de Babilonia y de Tiro, quienes representan esta rebelión contra Dios. Y cuando lo habla así, nosotros podemos entender un poco cómo se gesta esto y cómo se vincula a un principio. Y yo tengo que hablar de un principio esta mañana, que es el principio o de autoridad o de rebelión, que son los principios antagónicos. Y esta rebelión, que es cuestión de principio, significa este intento de tomar el trono de Dios. A quien le pertenece el trono, que es el único creador de todo lo que existe, al Rey soberano, este trono quiso ser usurpado. Y eso es entonces violar la autoridad a través de este principio de vanagloria y de exaltación propia. ¿Les suenan esas cosas? Vanagloria, exaltación propia. Cuando el rey de Tiro, que es reconocido mundialmente, de ahí sale el pueblo de los fenicios, cuando él hace comercio y su imperio es conocido por todo el mundo en esa época, este comercio era descarnado,
porque él abusaba, porque él tenía la capacidad de liderar tipos de comercio para ganancia, pasando por encima de la humanidad o quienes le circundaban. Entonces, cuando él dice por tus contrataciones o por tus negocios o por tu comercio, te volviste vanaglorioso, te viste como un imperio poderoso, pero asimismo vas a caer, que es la sentencia que hace Dios. Pecar para Satanás no fue esa la caída, digamos. El pecado de Satanás, él pecó, que habló algo incoherente o qué sé yo. La causa de la caída de Satanás, ¿qué fue? La rebelión. Eso era para ver si estaban atentos. Entonces, hoy día entendamos que la rebelión tiene un origen. Y ese origen nació y se creó o se generó en la persona de Lucifer, quien al creerse igual a Dios dijo, yo quiero también, ¿por qué no? ¿Por qué no yo también puedo gobernar? ¿Por qué no yo también puedo sentarme en un trono? Si tengo a cargo miles y quizás no sé cuántos, cientos y miles de ángeles a cargo, puedo hacerlo. Y tenía tanta hermosura, entonces la vanagloria, la exaltación, sus contrataciones, como dice, y esas contrataciones que hizo con los ángeles, con la tercera parte. La tercera parte de las huestes celestiales, él negoció con ellos. Si ustedes se van conmigo, la fiesta se pone buena. Y ustedes van a tener lo que aquí no tienen. Aquí lo están coartando. Aquí ustedes están siendo sometidos. Yo les ofrezco libertad. Quizás, ¿qué les dijo? Y los engatusó. Y la tercera parte de la hueste celestial se menciona o se describe como los ángeles caídos, que son los demonios. Entonces hoy día la humanidad está perturbada por demonios, por huestes espirituales de maldad y con jerarquías, porque hay gobernadores de las tinieblas, ¿qué más? Hay principados, hay huestes espirituales de maldad y potestades. Y todo este reino espiritual que se daría en una zona después de este primer cielo que nosotros no vemos, ahí se gesta todo esto, y es este gobierno. Y por eso las huestes de maldad vamos y se da cuenta que de repente hay incendios, y uno dice, es que es porque es verano. Pero y dale, hay zonas que son incendios. O hay zonas y regiones del mundo donde la iniquidad sexual son tan fuertes que hay muchas violaciones e incesto y son terribles, y uno dice, y le trata a uno de dar respuesta, ¿no? No, es que son naciones muy vulnerables y pobres, entonces no tienen cómo. ¿Usted cree que por ser educados va a ser menos? Son huestes soltadas, gobiernos espirituales, principados soltados para poder operar en este mundo. Entonces, Dios, que se duele de todo esto, sin embargo, y esto me encanta, con la cruz de Jesucristo no solo fuimos salvos, sino que se restauró el plan original con nosotros. Y tenemos la capacidad de gobernar acá en la tierra, no usurpando el trono, porque el trono le pertenece a Dios, pero sí me puedo arrimar al trono. Sí puedo estar al ladito del trono. Y eso me significa poder y autoridad también a mí. Porque yo siendo pecadora, porque siendo injusta, mentirosa y todos los pecados, todo lo que el diablo vino a perturbar mi mente desde pequeña, y yo caí en transgresiones grandes. Yo estudié una carrera para poder darle sentido a lo que me estaba ocurriendo en mi interior. Entonces estudié filosofía para poder sustentar mis argumentos bajo el nombre de darle razón a lo bíblico, así como eduquemos un poquito más a los evangélicos, como démosle un poquito más de razonamiento, estupidez humana. Y yo viví un tiempo de exaltación intelectual donde caí en el juego, porque esas carreras son
muy vanagloriosas. Y cuando ofendían a otras carreras, por ejemplo, las menospreciaban por ser poco inteligentes. Nosotros no tuvimos mechoneo, tuvimos un té intelectual, un té donde pudimos conversar de cosas, porque teníamos nuestras tertulias, ¿ah? Y Platón y Aristóteles eran nuestros compañeros. ¡Qué estupidez más grande! Y ser parte de eso, yo caí en grandes transgresiones, que cuando presencié y viví de cerca la autoridad de Dios, quedé sumida. Como dice mi esposo, soy la caspa de la ¿qué? Soy la caspa del gusano, ni siquiera soy gusano, soy la caspa del gusano. Y cuando te encuentras tan chiquitito y el Señor te deja en tu lugar ahí, es tremendo. Hay que tener ese encuentro con esa autoridad de Dios para poder volver a razonar. Pareciera ser que esto de Nabucodonosor, cuando cayó en esta locura que tenía que ver con esta exaltación que tuvo propia, esta vanagloria, él cae en un estado de locura. Y no parece ser eso. Cállese, hermano Benja. Pobrecito, todo enfermito en la noche, no nos dejó dormir. Pobrecito. Y esta exaltación que tuvo el rey Nabucodonosor le hizo un día caer en locura. Porque Dios dice, y eso es así, aquellos que se quieren ser sabios, aquellos que se quieren exaltar, aquellos que quieren ser los poderosos, el Señor los humilla. Entonces vienen a ser entregados a sus pasiones, vienen a ser entregados a sus propios razonamientos, y cuando alguien quiere comparar la voluntad del hombre con la voluntad de Dios, es una mera estupidez, porque nos damos cuenta cuán pequeñitos somos. Entonces son entregados a sus idolatrías, a los cuadrúpedos, a los animales, a sus ideologías, y hagan sus tonteras, ya están lejos de mí. Y entonces cuando el rey Nabucodonosor entra en esta locura, cuando él ya le habían salido escamas, pelo, garras, y parecía un animalito, porque entró en una tipo esquizofrenia, donde fue apartado, y como en esa época no tenían mayor regulaciones médicas, seguramente lo pusieron ahí en un gallinero, lo que sea, porque era como animalito que actuaba, que es endemoniado, ¿no? Porque esas características son de endemoniado. En algún momento él miró al cielo, porque los poderosos no son capaces de mirar el cielo. Los poderosos que miran a sí mismos, porque el poder sale de ellos mismos. Entonces, cuando Nabucodonosor ve y mira al cielo, él volvió en sí. Qué tremenda lección. Y esta rebelión, que es levantarse contra una autoridad, un gobierno, no sé si había colocado ese significado ahí, no estoy segura. Cuando se realiza esto es con un fin de derrocar este trono, es derrocarlo, o sea, sacar a quien va sentado acá y sentarme yo. Esa es la rebelión. Cuando yo me rebelo contra la autoridad, quiero sacar a las personas de su trono y colocarme a mí. Fuerte, ¿no? Cuando yo me rebelo contra la autoridad, quiero sacar a la persona de su trono que le pertenece para yo sentarme en él. Y dígame usted si usted se presenta o yo se rebela contra la autoridad de Dios. Lo que estamos haciendo tan ilusamente es querer sacar a Dios de su trono y sentarnos nosotros. ¡Wow! Podemos inclusive, hermanos, estar en doctrinas de Cristo y hablar y predicar. Y podemos tener dones irrevocables que van a seguir operando en nosotros. Y podemos hablar en lengua. Y tener doctrinas de Cristo y hablar de Cristo. Y podemos aún predicar el Evangelio. ¿Usted sabía que el diablo no teme eso? Él no teme a los predicadores. Él no teme a la gente que anda hablando de Dios y de la palabra. Él te puede recitar todos los versículos bíblicos. Satanás se sabe toda la palabra. Y uno, como esa imagen que tenemos de el curita exorcista que dice Cristo y ¡va! O que dice el agua bendita o cosas que hace y que él, no, eso es mentira. Él no se asusta, no se amedrenta.
A quien teme y de quien huye es una persona que está bajo autoridad. Al diablo no le interesa lo que tú hagas. Al diablo no le interesa tu servicio. No le interesa cuántos dones tienes. No le interesa cómo te preparas para hacer cosas excelentes. Si tú no estás en autoridad, él va a seguir operando en ti. Y ojo aquí, desde ti, para contaminar a otros. Pero la persona que está bajo autoridad hace temblar las tinieblas. Aleluya, yo no sé si hay alguien que se está alegrando con este mensaje porque el Señor nos está entregando una clave tremenda esta mañana. Estas personas que pueden estar hablando de doctrina cristiana, pero estar con principios satánicos, están alejadísimos del propósito de Dios. Hoy todavía Satanás es un usurpador, pero su poder llegará a su fin, y eso lo tenemos clarísimo. ¿Saben que Jesús, en la manera que enseñó la oración, dice, no nos dejes caer en tentación? Y esa es la obra de Satanás. ¿Qué hace él? Tentarnos continuamente para que caigamos y nos tienta y nos tienta. No solo, siempre pensamos, no sé, por los hombres con una figurita ahí 90, 60, 90, o a la mujer, no sé, o la tentación del dinero, o grandes cosas, pero puede ser una tentación el temor, puede ser la tentación a tirar la toalla, puede ser la tentación a desfallecer. También son tentaciones y bastante potentes. Y Él hace eso. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, no nos dejes caer en tentación, no significa, Señor, evita que el diablo me tiente. Siempre va a estar, porque anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, no lo puedo evitar, pero sí yo puedo evitar caer en esa tentación. Y esa es la obra de Satanás. Pero cuando dices, líbranos del mal, aquí es sí, líbranos. Es caer bajo las redes del maligno. Porque el diablo tiene una capacidad de engatusar, si no díganme qué pasó en el huerto del Edén. Tiene capacidades. Pero inmediatamente después de hablar de esto, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Tiene poder para tentar? Sí. ¿Tiene poder para enredarte sus trampas y que puedas dialogar con la serpiente? Sí. Inclusive puedes operar desde esos principios, sí. Pero Dios nunca va a dejar de ser Dios. Todo el universo está bajo el dominio de Dios. Todo el universo está bajo el dominio de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y toda autoridad se tiene que someter ante el Señor. Y un día toda rodilla se doblará ante el Rey de Gloria. Y los poderosos del mundo, los que hoy día tienen grandes poderes económicos, poderes, los dueños de las farmacéuticas, los dueños de grandes empresas mundiales donde crean tecnologías que son únicas. Y se sienten los más poderosos porque son personas inteligentes. Y tenemos, ¿cómo se llama este caballero que está tetrapléjico? Hopkins, ¿cómo? Sí, ese caballero, él se niega a la autoridad de Dios y él, aún en su condición, no es capaz de mirar a Dios. Y él dice, no, el universo no fue creado por Dios. Y así son las grandes mentes del mundo que se tomaron de un principio satánico que fue la rebelión y se rebelaron contra Dios. Y les voy a hablar del pecado imperdonable. A mí me encantó ver esto. El pecado imperdonable es no creer verdaderamente en Jesucristo, quien es el Rey de Gloria, ni darle su lugar, sino es meterme contra su autoridad. Entonces, cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es dejar de reconocer que Dios es Dios. Y eso es dejar de reconocer su autoridad. Inclusive podemos ser perdonados por meternos con una obra que hace Dios. Y podemos hablar, inclusive blasfemar con una obra. Pero meternos con su autoridad
y quién ejecuta su autoridad acá en la tierra, quién opera, qué parte de la Trinidad, que ya la mencioné, pero les quiero llevar a esto. La tercera persona, el Espíritu Santo, Él opera acá en la tierra para hacer lo que es de Dios en nosotros, para revelar lo que es de Cristo en nosotros. No había forma de que nosotros podíamos ser salvos sin la revelación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Meterme con eso es apostasía, porque la disfruté, la entendí, gocé de la gracia, pero me rebelé contra el Espíritu de Dios. Y este pecado imperdonable es para quienes conocen de Dios. No es para las personas que están en el mundo ciegos, tan ciegos. Y a esos ciegos los tenemos que traer. Tenemos que decir, yo también fui ciega, pero hoy día veo al Dios de amor. Y quiero que tú veas también. Y esos ciegos no pueden ser apóstatas, porque el apóstata estuvo degustando de la gracia. Pero un día se rebeló contra la autoridad de Dios mismo. Tres señales. Voy a aprovecharme. Acá tenemos, yo siempre tengo un orgullito santo. Siempre hablo de mi papá porque él es un hombre de Dios que estudia mucho la Escritura y hay una parte de las Escrituras que le fascina y es su fuerte y es escatología, que son los acontecimientos de los tiempos finales. Entonces, apóstol, ayer hablamos, te llamé por teléfono y me dijiste tres cosas que son una muestra de que el arrebatamiento está a portas y después del arrebatamiento todo lo que tiene que acontecer acá en la tierra, la gran tribulación y todo lo demás. Dos de estas cosas tienen que ver con lo que estamos hablando y que es el principio satánico que está operando. Y hay otra que me contaste que también se me pararon los pelos. Y son estas tres acá. Ya, ¿no puedes contar un poquito? Dijo, voy a pasar piola, nadie me va a decir. Pero, ¿se puede? Sí, me vino a tomar examen, dice. No, glorificamos al Señor por esta tremenda palabra. No sé si es una palabra diferente y no solamente de conocimiento. Yo estoy ahí ya prácticamente a punto de gritar mis aleluya favoritos, donde muchos se espantan, ¿no? Porque la presencia de Dios está acá. Sí, lo que decía la pastora, una de las cosas, las cualidades que podemos ver, la cercanía de la derrota final de Satanás es la anarquía que está en el mundo entero, no es en Chile, ¿me entiende? Donde se desprecia la autoridad, todo lo que tiene que hacer esa autoridad se desprecia. Y después tenemos la apostasía. Es un pecado tan grande y como decía ella, es para el pueblo evangélico, porque los que están afuera no conocen, pero quien disfrutó, quien creyó, quien lloró a un milagro del Señor y después se revela culpando eso a Satanás, es una apostasía de las más grandes. Y bueno, y la última noticia es que el fin de Satanás se acerca. Ayer le comentaba que la última guerra mundial es llamada el Armagedón. Todas esas películas que usted ve son anuncios de algo real que viene. Y esa guerra se va a llevar a cabo en un lugar específico llamado el Valle de Megido o el Valle de Josafat. Y ahí había un problema tiempo atrás, porque decía, ¿cómo vamos a guerrear en medio del río? No se puede. Y resulta que para todos ustedes, los que no saben, el río Éufrates ya se empezó a secar. Y eso está dándonos realmente, cuesta no llorar, es decir, que está tan cerca la venida del Señor. Y el Señor vendrá, y no es una guerra de Satanás contra Dios, sino del hombre contra el Señor, porque hay otra guerra que después es directamente Dios con Satanás. Pero ahí el Señor viene a establecer su reino. Permite decir solamente, a lo mejor vaya a pasar, que el Señor viene en este momento a buscar a su novia. ¿Quién es la novia de Cristo? Pero cuando viene al Armagedón, viene con su esposa, porque arriba nos casamos con el Señor.
Amén. Muchas gracias, apóstol. Qué rico tenerle y este respaldo nos hace súper bien. Amados hermanos, familia de fe, hoy día sentenciamos acá, desde este lugar de autoridad del Señor, que necesitamos un encuentro con la autoridad de Dios. Necesitamos un encuentro con la autoridad de Dios. Pablo, el apóstol, intentó destruir la iglesia, la persiguió, mató a cristianos, hizo todo el intento para que esas doctrinas que él creía herejes de lo hebreo, que era lo bueno, lo que él conocía como lo original de Dios, esas doctrinas herejes tenían que morir. Entonces él persiguió la iglesia cristiana y mató a muchos cristianos. Ese perseguidor de la iglesia tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. ¿A dónde vas, Pablito?, le dijo. Él iba camino a Damasco a matar a más cristianos. Y en medio del camino se le apareció Dios. Y le hizo, Saulo, Saulo, Saulo. Y lo llamó por su nombre. Saulo, ¿a quién estás persiguiendo? ¿No te das cuenta que te estás metiendo conmigo? Y la autoridad de Dios se le presentó a él. Era tan importante que Pablo el apóstol no creyera por el relato de los apóstoles, porque él era un hombre que estaba sujeto a autoridad, era un hombre de autoridad, él mandaba a otros, era una persona intelectualmente muy alta. Él fue criado en la mejor escuela de la época. Tenía ciudadanía romana y eso le daba un estatus, siendo judío tenía ciudadanía romana y tenía un estatus social e intelectual altísimo. Días después iba a estar siendo enseñado por un hermanito que fue nombrado una vez en la Biblia, el hermanito Ananías. ¿Usted cree que Pablo o Saulo, el perseguidor de la iglesia, con esa altivez y soberbia que tenía, iba a poder ser enseñado por un hermanito? No. Pero él fue enseñado y quedó ciego por ¿cuánto tiempo? ¿Unos 3 días? 3 días quedó ciego para que fuera escarnecido un ratito y se sometiera a la autoridad de Cristo. Cuando él fue ciego, cuando él tuvo un encuentro con la autoridad de Dios y quedó impresionado que el mismo Rey de gloria, creador de todo lo que existe, se le presentara, él pudo someterse a cualquiera. Entonces, ¿a quién vio en Ananías? No vio a un hombre quizás humilde, un hombre con poca letra. Él vio la autoridad de Dios en ese hombre. Entonces, si nosotros no tenemos un encuentro con la autoridad de Dios, difícilmente vamos a poder aceptar la autoridad de Dios delegada en la tierra. Y es esta razón, amada iglesia, por la que nosotros tenemos problemas con la autoridad. Porque aún no hemos tenido un encuentro con la autoridad del Rey de Gloria. Y es tan necesario que hoy día, cuando estamos hablando del Juego de Tronos, entendamos que cuando nos estamos metiendo contra la autoridad de Dios o contra la autoridad delegada de Dios, estamos queriendo osar sacar a Dios del trono y sentarnos nosotros. ¡Qué patudez más grande! ¿Quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Y entonces acá hay algo súper importante. Nosotros no obedecemos al hombre, al ser humano, obedecemos la autoridad de Dios en ese hombre. Y aquí nosotros se puede explicar un poco mejor algo que dejó así nomás el pastor el domingo pasado, que lo mencionó y quizás para alguno pudo haber quedado como un interrogante. O sea que si tengo un padre castigador que violenta a sus hijos, a su esposa, hay que someterse a esa autoridad. O si yo tengo un pastor que a mí me pega
un cachuchazo muévete, haz esto y dame plata y no sé qué, tantas cosas que uno ve, ¿no? En el folclore de la iglesia, tanta cosa. Si nosotros vemos eso, entonces hay que someterse a esas autoridades. Yo te digo algo, hay que elegir la autoridad a la que yo voy a estar. Mujeres solteras, levanten su mano, por favor. Hoy tienes, y todas las jovencitas que también son solteritas, pero ya todavía no piensan en esas cosas, está bien. Ustedes, las que no se han casado, tienen la oportunidad de elegir la autoridad a quien van a obedecer. Amén. Las que ya se vinieron casadas están jodidas. No, pero Dios nos da la posibilidad, porque cuando estamos escogiendo la persona que va a estar por sobre mí, porque dice la palabra que en la casa la cabeza es el hombre, yo tengo que someterme a ese hombre, no a ese hombre que se equivoca, porque son humanos y se equivocan y a veces harto. No lo digo por mi esposo, en general, por favor. Así. Si no lo digo, porque tendemos a ver al hombre. Y por eso, hermanos, hay cuánta gente anda sin pastor de iglesia en iglesia. ¿No será este principio que opera? Porque no se reconoce la autoridad de la persona, sino que se ve a la persona. Entonces, tenemos la posibilidad. Y si hay un transgresor como cabeza mía, yo puedo delicadamente y consultadamente al Señor salirme de ahí. Entonces, yo mujer golpeada, como lo fui los 5 primeros años de mi... No, mentira. No, lo estoy dejando por el suelo. Me estoy vengando porque algo dijiste. Debieron ser 10. Debieron ser 10. Era un ejemplo. Mujer golpeada, que no es en realidad para la risa, ¿no? Porque esto se sigue viendo. De hecho, hay una hermanita que hace un programa radial por ahí que alcancé a verla cuando tenía redes sociales, que ya no tengo. La alcancé a ver y que hablaba de que la mujer sometida con su velo. La pastora Judith alcanzó a usar velo. Y cuando está esta situación, o sea, no importa cómo sea, yo hasta el fin, y el hombre ahí endiosado, ahí sentadito en el trono, endiosado porque la mujer se tiene que someter. Una tergiversación de la palabra tremenda. Yo voy a someterme a la autoridad delegada de Dios. Y si en mi esposo no hay un hombre que está sometido bajo la autoridad del Señor, yo difícilmente me puedo someter a los actos o lo que Él decida en cuanto a eso. Por mi tiempo que yo voy a estar bajo esa autoridad, tengo que honrar la autoridad, pero no estar sometida, y hay una diferencia. Honrar la autoridad es una cosa, pero estar sometido a una autoridad que no ha sido delegada de Dios, yo tengo la oportunidad de salir de ahí. Entonces, por eso que nosotros hoy día, que antes no se mencionaba el divorcio, pero hoy día sí. Nosotros le podemos decir a una hermana, lo intentó, oraron, lo que sea, pero la hermana llega con el ojo morado al culto. ¿Qué le dice el pastor? Sigamos orando para que te golpee menos. Después de un tiempo de oración, cuando no son tan graves, ¿no? Porque hay hechos que son muy graves y que hay que sacarla. Mientras estamos orando puede haber un femicidio, eso ojo con eso. Pero si no es tan, hay violencia psicológica, hay algunos tironeos, bueno, entremos en oración. Y si ya no hay cambio y si el Señor da el vamos, esa persona puede salir de ahí. ¿Estamos claros con eso? No somos una iglesia que creemos en que
porque está bajo una autoridad. Y eso significa también que si hay una persona que está en una iglesia donde su autoridad pastoral es una autoridad autoritaria, que se pervirtió de la autoridad de Dios y está hacer cosas que tienen que ver con hacer crecer su imperio personal, nosotros también podemos decidir salir de ahí. ¿Lo tiene claro? Amén. Entonces prediquemos la doctrina correcta, porque si vamos a decir que estamos bajo la autoridad delegada por Dios, esa persona está bajo la autoridad de Dios. ¿Y se puede equivocar? Sí, se va a equivocar. Va a tener errores, sí, porque es humano. Y los esposos, libérense de esa culpa, se pueden equivocar también. Pero ustedes, amados hombres de Dios, sacerdotes del Señor, han sido puestos en sus casas para gobernar su casa, para liderarla y bendecirla. Y el mejor liderazgo es el servicio. Ustedes, hombres, fueron hechos para servir como Cristo enseñó. El que se puso una toalla y lavó los pies de sus discípulos, dijo, así se sirve. Y ustedes entonces pueden hacer quehaceres, pueden hacer mucho en la casa y no por eso son menos autoridad. Son hombres que están bajo la autoridad de Dios, pero sirven en casa y son hombres del Señor. Y aunque se equivoquen, siempre van a volver al centro de Jesucristo. El problema, amados hermanos, es cuando un hombre no ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Y si no has tenido ese encuentro con la autoridad de Dios, tu liderazgo va a ser paupérrimo, malo. Y no solo por eso, el plan de Dios que hay sobre ti no va a poder ser desarrollado si no tienes un encuentro personal con Dios. Mujeres, tú lideras tu casa también. También tienes un puesto de liderazgo en tu casa porque tú administras tu casa. Y en consulta con tu esposo y como ayuda idónea tú administras y tocas cosas de la administración de tu casa y tú eres madre y tú puedes conducir a tus hijos. Y ese liderazgo puede estar totalmente pervertido si no has conocido la autoridad de Dios, si no has tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Entonces esto es para todos. Los pastores tenemos que estar sometidos bajo la autoridad del Señor. Si nosotros no estuviéramos bajo la autoridad del Señor, estaríamos pervirtiendo la iglesia de Jesucristo y líbrenos el Señor de hacer algo así. Entonces este principio de la autoridad versus la rebelión es algo que el Señor ha estado hablando a esta iglesia y que queremos nosotros tomarla en serio. Necesitamos ser quebrantados para poder tener este encuentro con la autoridad del Señor. Hay gente que dice, yo no sé por qué tanto le ponen tanto sentimentalismo a esto del cristianismo, yo tengo una vida súper piola, a mí no me pasa nada, todo bien. El tema es que esa persona es tan necia que no ve el fruto de su vida. Y el fruto de su vida es nefasto, porque no está bajo autoridad, por lo tanto lo que sale de esa persona es malo, es un fruto agrio. Y vemos muchos narcisistas. El narcisismo nosotros lo vemos mucho. Y hay veces en que nosotros hemos tenido que estar con gente que no está hoy día aquí, con esposas que dicen, cámbienme al marido. Nosotros decimos, no, nosotros no somos el Espíritu Santo, el Espíritu tiene que hacer eso. Pero vemos también como hombres muy narcisistas que creen que lo hacen fenomenal. ¡Wow! ¡Qué alto concepto tienen de sí mismos! Y en realidad, al no haber tenido un encuentro con la autoridad del Señor, el fruto es agrio. Y necesitamos entonces ser quebrantados para ver la sumisión. La mayor demanda de Dios a sus hijos no es que lleven la cruz, que ofrenden, no es que sirvan en la iglesia. Esa no es la mayor demanda. La exigencia es obedecer. Esa es la demanda. Y tanto fue que lo hablaba el pastor el domingo pasado. Ustedes van a enseñar a otros, van a ser discípulos, los van a bautizar. Enséñenle todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Pero principalmente enséñenles a obedecer. Y la palabra de Dios dice que si tú me amas, dice Jesús, vas a obedecer mis mandamientos.
Y este tema entonces de la obediencia tiene que ver con un principio divino, y todo lo que se opone a la obediencia de Cristo tiene que ver con este principio antagónico de la rebelión. Dios le pidió a Saúl una cosa: rey de Israel, vas a ir y vas a destruir a esta nación. Vas a ir y vas a eliminar todo. Y ese era el cherem de Dios, que era aniquilación completa de todo ese pueblo. Vas a ir y vas a eliminar todo porque era un pueblo profano. Pero ¿qué hizo Saúl? Dijo, vamos a reservar al rey Agag y vamos a reservar unas ovejas y unos bueyes y unos animalitos, unos corderos para dar ofrenda al Señor. Qué tierno, qué lindo, súper lindo, porque él quería darle ofrenda al Señor. Entonces él le reservó todo eso y llega Samuel, que le dice en 1 Samuel 15, wow, estaba ese versículo por ahí, 1 Samuel 15, 22. Qué tremendo es esto. 1 Samuel 15, 22. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios u obedecer los mandatos del Señor? ¿Qué complace más? ¿Hacer esos sacrificios u obedecer los mandatos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Y esos sacrificios se representan como todo aquello que nosotros hacemos en nombre de Dios. ¿Y se da cuenta que a veces somos más buenos que Dios? ¡Ay, que somos! Y nosotros vamos. Y se le perdona a los nuevos creyentes que son flechitas. Hay nuevos creyentes que quieren ir a todas y que quieren estar allá y que quieren ir al concierto y que quieren hacer muchas cosas. Y está bien uno como que, amén, es nuevo creyente. Y está bien. No es que sea malo lo que estoy hablando, pero de repente hay cosas que el Señor va a demandar y que no tiene, por ejemplo, hay mujeres que nosotros conocimos en el antiguo estilo de iglesia que estaban toda la semana en la iglesia y que eran dorcas y que hacían, iban al taller de Dorcas y después a todos los cultos y todo, y la casa abandonadísima. Y estaba el papá que estaba en el coro, que era ciclista, que era esto otro, cosas que ciclista, no sé si saben los nuevos, pero es una función que cumplían, que inicialmente era súper linda y después a veces se transformó en paseos, como decía el pastor cuando iban a visitar a veces, que era ir a llevar la gloria de Dios. Inicialmente se llevaba a las casas la gloria de Dios, pero después ya era cumplir una rutina. Se da por visitado, no me entendió, se da por visitado. y cosas rituales que no sirven para nada. Entonces, en esas formas, y que hoy día mismo nosotros pueden haber muchos rituales que hacemos. Rituales que representan súper lindos servicios para Dios, servicios hermosos. Pero mientras hacemos esos rituales y dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, hermanos, ¿cuál es tu primer ministerio? Tu casa. Entonces, ¿por qué queremos salir a evangelizar a veces? Queremos salir a hacer muchas cosas y siento que no soy usado por Dios y todo, y tengo un fervor cuando en mi casa hay un tremendo desorden. Cuando mis hijos todavía no están en el orden del Señor, cuando mi matrimonio todavía está en caos. Porque lo que Dios trae, todo lo que Dios trae es luz, es orden, contrapuesto al caos satánico. La rebelión trae caos. Entonces, ¿por qué llegamos a esos puntos? Porque no obedecemos el mandato del Señor. Entonces es necesario conocer el mandato de Dios. Ya vamos en senda derecha para estar casi terminando. La sumisión, entonces, a Dios es esta acción de someterse sin cuestionar a Dios, a esta autoridad de su voluntad, ni las circunstancias que imponen. Entonces hay veces que Dios te va a poner en situaciones que tú dices, no, imposible, no. Por ejemplo, ayer estaba con una hermana ministrando y de repente vi una persona que estaba con una cara terrible, enojado, y le pedí si podía correrse un poquito más allá porque yo estaba acá con la hermana y me puso una cara que casi me ladró. Y
Y nos fuimos y el Señor me dice, vuélvete a hablarle y ofrece la oración. Y yo, no, Señor, si casi me muerde. No quiero, me da susto. Me da susto. Y volví e hice la voluntad de Dios y esa persona al principio no quería nada y después yo lo único que le dije, Víctor, le pedí su nombre, Víctor, yo voy a orar por ti para que en esta semana Dios te confirme que yo fui enviada como primera instancia de Dios para ti, pero vienen otras más, porque el Señor te está requiriendo. La cara que él tenía, viendo hacia el vacío, era que cualquier cosa podía suceder a ese hombre, no tengo idea. Era terrible. Me costó obedecer, les confieso, me costó. Y hay veces que Dios te va a pedir cosas que hagas que van a ser súper difíciles. También hay veces que Dios te, bajo un concepto que te dejó, por ejemplo, hagan discípulos, es súper amplio. ¿Y cómo se hace eso? Y a veces Dios pone diseños como súper personales, no convencionales. Y ayer hablábamos con mi esposo porque tuve por fin mi cita. Cuesta con los niños enfermos y todo. Y tuve mi cita. A ver. Y comí rico. Me gustó el restaurante que me llama. Bueno, y conversábamos ahí cómo el Señor a veces nos demanda cosas, pero que no son tan claras en su modelo, en su diseño. O sea, es hazlo. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, le dijo, sal. ¿A dónde voy? ¿Sabes lo que es sacar a tus bueyes, a tus carneros, a todo tu ganado, a tus esposas? Porque tenía más de una, parece, ¿no? ¿Sí? Tenía hijos, tenía siervos y todos, ¡vamos! ¿A dónde vamos? No tengo idea, pero ¡vamos! ¡Woo! No es fácil obedecer algo así. Entonces hay veces que el Señor también bajo un concepto que te da, haz discípulos, sal de la tierra, muévete. Hay personas que Dios necesita que salgan de su lugar de confort, ya, pero ¿a dónde me voy? Sal de ahí. Y nosotros nos hemos encontrado en situaciones de decirle a la persona, sal de ahí, porque su cabeza está tan estructurada que hemos tenido que zamarrearlo, sal de ahí. Una hermana que no voy a mirar, pero que esta semana le dije, te exijo de parte del Señor. Y fue una palabra que nunca había ocupado. ¿Pero por qué fue? Porque yo le tuve que hablar a esa mente que tenía que ser transformada, que tenía que ser, y no era una exigencia para mí, sino que era una exigencia que yo le estaba hablando a su espíritu y a su mente que estaba con estas durezas. Entonces hay cosas que el Señor te va a mandar a hacer que no son fáciles, pero que vas a tener que ir y hacerla. Y esa sumisión no puede convivir con el yo. Entonces solo se puede lograr en un ámbito espiritual. La sumisión es una cuestión espiritual. Y el Señor demandó que nosotros vivamos en el espíritu y no en la carne. ¿Estamos en el mundo? Efectivamente estamos en el mundo. ¿Sentimos rabia? Sentimos rabia. ¿Tenemos dolor? Sí, tenemos dolor. Nos enfermamos, pasamos carencias económicas, todo eso. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y vivimos en lo sobrenatural de Dios. Y en ese trayecto de poder abandonar mi antigua manera de vivir, en adquirir mi nueva identidad en Cristo, estoy más cercana de conocer la autoridad de Dios y vivir en la sumisión a Dios. Si no, es difícil. Por último, quiero poner acá en escenario a Jesucristo en el Getsemaní. Cuando dice la palabra de Dios, puede pasar nomás el Remy que me va a acompañar, gracias. Cuando la palabra de Dios dice que de él salió de su sudor, salió gotas de sangre, eso hay un término ahí médico para poder vincular esa situación a un estrés absoluto por el que fue sometido Cristo hombre. Y en esa situación él sudó sangre porque estaba a punto de ir a la cruz. Y era una presión muy grande
no estaba obligado, pero sí se sentía muy perturbado por las tinieblas. Porque déjame decirte, cuando estás a punto de cumplir una voluntad de Dios, las tinieblas van a querer abortar esa misión. Siempre. Y una prueba de eso es que, por ejemplo, anoche casi ni dormí. Pero acá hay una obra maestra de una hermana que tiene habilidad con las manos, hizo algo. Entonces usted no tiene idea las ojeras que hay aquí, pero esa hermana, Dios bendiga sus manitos. Cualquier cosa se anotan con ella para un curso después. Que hace curso también. Y ¿cómo se llama? Entonces, siempre que vamos a cumplir una voluntad de Dios, somos estorbados por las tinieblas. Imagínense la perturbación y las tinieblas que rodeaban a Jesús antes de ir a la cruz. Era terrible, era densa, se podía palpar lo pesado de la oposición de las tinieblas para que Él dejara de cumplir un propósito tan grande para la humanidad. Entonces tú vas a tener llamados. El Señor te va a poner algunos paradigmas que van a aplastar a los antiguos paradigmas, conceptos nuevos, cosas frescas, y lo estoy profetizando en el nombre de Jesús. Que esas estructuras antiguas sean derribadas por esas nuevas que vienen para darte vida abundante. Y Jesús, estando en esa situación, fue rodeado por las tinieblas. Y en medio de toda esa presión en la que Él estaba, cuando ya sopesa, Él sabía lo que iba. Pero Él se permitió, como Jesucristo hombre, decir: no quiero ir. No quiero. La verdad es que no quiero. Y le dijo: Padre, líbrame de esta copa. Por favor, líbrame. Pero, como Él era un hombre que estaba bajo la autoridad de su Padre, dijo: que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Van a haber momentos en que no vas a querer hacer la voluntad de Dios. Y eso te es lícito. Es lícito llegar a eso. Y patalearle a Dios también es lícito. Oh, Señor, ¿pero por qué? ¿De verdad? Pero como hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, vamos a decir lo que dijo Jesús ahí: Señor, aunque yo no quiero, que se haga tu voluntad. Y conocer la voluntad de Dios y obedecerla es conocer la voluntad de Dios, así lo dije bien. Conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a la autoridad. De otra manera, ¿qué es la autoridad? Conocer la voluntad de Dios y obedecerla. ¿Qué es someterse a la autoridad? Conocer la voluntad de Dios y obedecerla. ¿Qué es someterse a la autoridad? Conocer la voluntad de Dios y obedecerla. ¿Qué tal si haces un ejercicio práctico y lo escribes en tu celular? ¿Qué es someterse a la autoridad de Dios? ¿Qué es someterse a la autoridad y a la autoridad también delegada? No solo la de Dios. Entonces coloca: ¿qué es someterse a la autoridad? Ya sea Él o la autoridad delegada. Es conocer la voluntad de Dios y obedecerla. ¿Qué es someterse a la autoridad? Es conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Entonces es imposible obedecer una voluntad que no conozco. Y aquí radica la importancia de escudriñar las Escrituras para conocer la voluntad de Dios. Aquí es la importancia de la oración, de la vida de oración, que se contrasta con todos los placeres hoy día: el descanso, ver la película, ver Game of Thrones o Vikingo, lo que sea que ves, versus, que no está mal verlo de repente, pero ser mesurado y tener tiempos de comunión con el Señor, porque ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Si Él tiene que hablar, como decía el pastor el domingo pasado, Él quiere hablar. Y tú lo único que haces con tu oración a veces cortita es: Señor, ayúdame, Señor, yo te quiero pedir esto, y ayuda al otro hermano, y con pedir ya por el otro hermano la hice, soy súper buena persona, oré por otro, y me voy. Y Dios, que quería revelarme su voluntad. ¿Es importante o no conocer la voluntad de Dios? Digámoslo a la inversa: no conocer la voluntad de Dios me impide someterme a su autoridad. No conocer la voluntad de Dios me impide someterme a su autoridad. Y a veces no es un corazón tan malo,
Es por flojo, hermanos. Por flojera. Con todas sus letras. Flojera. ¿Se lo digo otra vez? Flojera. 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 Por no estudiar las Escrituras, por no estar en mis tiempos con Dios y buscando lo más importante de mi vida, me pierdo de conocer la voluntad de Dios. Entonces, te voy a dar un avisito. Si tú te estabas dando permisiones porque en realidad, hombre, tu mujer ora en casa y se mantienen las cosas más o menos bien a causa de la intercesión de tu esposa, déjame decirte que a causa de tu flojera no estás conociendo la voluntad de Dios. Y por lo tanto, no estás sometido a la autoridad de Dios. Dios nos ayude para hoy día reconocer que si no conozco su autoridad, su voluntad, no me voy a poder someter a su autoridad. Jesús conocía esta copa porque le dijo a Pedro, cuando Pedro se exaltó y le cortó la oreja y al soldado que venía a apresar, impulsivamente le cortó la oreja. ¿Qué vienes tú con mi Cristo amado a apresarlo? Y va y le corta la oreja. Y le dice Jesús que agarra la orejita y se la vuelve a poner ahí con la gotita que tenían en ese tiempo. Ya esas son las imaginaciones. Yo eso me imaginaba de niña. Bueno, y le dice a Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber de la copa que el Padre me dio? Ya conocía su copa. Entonces, la copa que representa la cruz, que era el sacrificio en la cruz, no era lo importante de esta escena. Lo importante de esa escena era obedecer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era morir. Esa era la voluntad del Padre. La cruz y toda la importancia que nosotros le damos, y gloria a Dios por todo eso, de ese sacrificio, es importantísimo. Pero nosotros no es preferir la cruz, es preferir obedecer. Podemos hacer sacrificios y servicios, pero el principio satánico puede estar operando todavía en nosotros, el principio de la rebelión. Con mi sacrificio, culto y servicio no voy a estar dando la gloria a Dios sino a Satanás. Cuando yo estoy operando bajo el principio de la rebelión, porque yo no estoy sometida ni a la autoridad de Dios, porque ni le conozco a Él, ni conozco su voluntad, y menos le voy a obedecer a un hombre en esta tierra. No me manda ni mi esposo, decía el otro día de broma, y no reconozco la autoridad acá en la tierra. Hermanos, lo único que pasa ahí es que estoy operando bajo un principio satánico y no le estoy dando la gloria a Dios. Entonces, ¿a quién le estoy dando la gloria? Al diablo. El derrocar la autoridad de Dios es derrocar a Dios mismo. Recordemos que las autoridades de Dios representan a Dios para nosotros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería, le dijo Samuel a Saúl. Negarte, tú te estás negando a obedecer a Dios. Yo te voy a decir que lo que tú estás haciendo es tal cual como la brujería. Es como meterte con la basura satánica. Ser terco, Dios nos libre de la terquedad, pero lo hay, Señor, lo hay por ahí, por allá. La terquedad y hacer la voluntad propia, le dijo Samuel, es como el pecado de adorar ídolos. Adorar ídolos es uno de los mandamientos que el Señor impidió, o sea, a la inversa. Dios dijo, no adorarás imágenes, no tendrás ídolos. Pero cuando estás haciendo tu voluntad propia es como adorar ídolos. Pero Señor, si yo a ti canto canciones, a ti doy mi ofrenda y diezmo y a ti sirvo. Pero cuando estoy haciendo mi voluntad propia es como que estuviera adorando a ídolos. Y le dijo Samuel a Saúl, tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso él ahora se niega a aceptarte como rey. Y aquí vemos el cese de un propósito. Porque esto cuando lo prediqué la otra vez, que fue tremendo para mí darme cuenta que Saúl, sobre él se iba a perpetuar el reino del Señor. Vieron que el Señor iba a ser, él era el David, pero a causa de hacer la voluntad propia y a causa de ser terco y ser desobediente, ahí cesó el propósito.
Puede que Dios nos hable. Puede que el Señor tenga promesas tremendas con nosotros. Pero si actuamos en el principio satánico, nos vamos a perder el propósito que el Señor tenía para nosotros. Uy, eso da escalofrío, ¿no? Que el Señor haya pensado un diseño perfecto para nosotros, hermoso, y que nosotros a causa de actuar en el principio satánico, seamos apartados de ese propósito. Es tremendo esto, es tremendo, a mí se me paran los pelos. No quisiera, Señor, jamás apartarme de tu propósito. Y voy a terminar con esto. Hubo una revelación directa dada del Espíritu y yo me conmoví hasta las lágrimas, que está en Mateo 26, 27, no sé si lo coloqué ahí. Y que dice, cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos, ya estaba por ir a la cruz. Él tomó la copa y después de dar gracia, se la dio a ellos. Y dijo, beban de esta copa. ¿Y qué significaba beber de la copa? Que esa es la comprobación del sacrificio. Hagan esto en memoria de mí. Beban que esto va a ser como mi sangre misma. ¿Sabe lo que hizo Jesús en esto? Le dijo que de la misma copa que él bebió, que fue muerte de cruz y que fue la sumisión a lo sumo, porque él fue obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Esa misma copa se le fue entregada no a cualquiera. ¿A quiénes se la entregó el Señor? A sus discípulos. Y nosotros tenemos la posibilidad hoy día de tomar la decisión de seguir con la vida light que tenemos, tranquilita, y nadie nos molesta. Y las tinieblas nos dejan tranquilitos. O beber la copa que Jesús bebió. Y que cuando la próxima vez tengamos Santa Cena, que ya es el próximo mes me parece, cuando bebamos esa copa, acordémonos de esta palabra. ¿Con qué conciencia la vamos a tomar? ¿De verdad queremos padecer juntamente con Cristo? ¿De verdad queremos beber la copa que Él bebió? Y esto a mí me marcó, porque yo digo ser su discípula. Yo creo que soy una discípula de Jesucristo y que hago su obra y hago su voluntad. Pero le estoy tomando el peso a la copa que Él bebió, aun cuando Él no quería beberla y obedeció. Beban todos de esta copa, le dijo. Yo te voy a invitar hoy día a tener una actitud de humildad, porque Dios dice que Él de muy lejito ve a los soberbios y a los altivos, los mira de lejos. Pero al que se humilla, al contrito, al que está con un corazón deseoso de ver a Dios, a esa persona Él pone sus ojos sobre él y lo restaura y lo bendice y lo lava y le perdona sus pecados y le limpia y le entrega dones y le entrega ministerio y restaura a su familia, y lo que ya estaba antes podrido en casa empieza a limpiarlo y se abren las ventanas de la casa y empieza el olor a poeta espiritual y de aerosoles lindos, aromáticos, flores, y empiezan a haber colores para el contrito y el humillado, no al flojo, no al que se conforma con venir un día domingo a la iglesia, sino al que quiere beber la copa, al que quiere aceptar obedecer, porque en realidad la copa no era el asunto, era obedecer, tomarse esa copa. Padre Dios, hoy día aquí vemos representado un trono. Tú estás sentado en el trono y la majestad. No osamos ningún instante de creer que podemos usurpar ese trono, Señor. Yo necesito, mujer, que te esfuerces por ir a los devocionales de mujeres. Porque el Señor me demandó a ser discípula y yo tengo que enseñar un principio a las mujeres y de un principado que a nosotras nos persigue, que es Jezabel. Jezabel nos persigue y quiere que nosotros nos rebelemos contra la autoridad.
Yo necesito enseñarte cómo a mí Jezabel me persigue y cómo he tenido victoria, pero he padecido también por dar pequeños lugares a eso. Hombres, tú también puedes ser víctimas de Jezabel, que se rebela también contra la autoridad y manipula y miente y hace de las suyas. Espíritu de Dios, que está sentado, Padre, en el trono y que has mandado tu Espíritu hoy día aquí para hacerte vivencial. Sentimos tu trono. Algunos hermanos, Señor, puedas mostrarle en este momento visión de tu trono, visión de lo que estás haciendo en lo sobrenatural. Me encanta la iglesia de Jesucristo, que es diversa en dones, dones proféticos, dones de palabra de ciencia, dones de palabra de sabiduría. Señor, muéstrate aquí y envía tu gloria. Que la gloria de Dios repose en una iglesia que le da la autoridad y le da el lugar al trono de Dios. Que sobre este lugar baje la atmósfera de autoridad del Rey de Gloria y que haga aquí lo que tiene que hacer, mostrándonos en carne propia cómo poder tener este encuentro con la autoridad de Dios. De verdad, hermano, que no hay más tiempo. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te explico que ya no hay más tiempo? Te amo y por eso te hablo así. No hay más tiempo para la pereza, no hay más tiempo para el temor. Toma valor en el nombre de Jesús y haz lo que tienes que hacer. Aquí va a reposar una atmósfera sobrenatural que va a ser algo tremendo esta mañana. Sigue así humillado en la presencia del Señor. Y mientras esto pasa, muestra con tu cuerpo cómo estás sometido al Señor. Si te quieres arrodillar, si quieres buscar un rincón para postrarte, si quieres buscar una forma de humillarte al Señor, hazlo. Porque el trono de Dios hoy día se hace fuerte en este lugar. Y del trono de Dios sale un río de vida. Su autoridad no es para hacerme mal.